Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 6 de agosto del año 2024, martes 18 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy la fiesta de la Transfiguración del Señor. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundado en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Hermanos, este martes 18 del tiempo ordinario, recordamos este evento, la transfiguración del Señor. Y vemos cómo Pedro en esta carta hace esa remembranza. Él recuerda el momento en el que subió, recuerda el momento en el que se apareció y recuerda aquella imagen de Jesús, aquella imagen convertida, aquella imagen luminosa. Por eso es que Pedro nos está diciendo: confiamos en la palabra de Dios, así también como confiamos en la palabra de los profetas. Y ya hemos estado escuchando a Jeremías, cómo es que el día de ayer profetiza contra un profeta. Cómo es que los profetas siempre hablaban en nombre de Dios, porque estaban constantemente observando el comportamiento del pueblo, de los reyes. Y viene este profeta y anuncia paz y alegría, cuando el pueblo no hacía lo suficiente para poder alcanzar esa paz y esa alegría. Jeremías como profeta es como esa lámpara que ilumina, esa lámpara que nos está diciendo: cuidado, por aquí estás caminando mal, cuidado, porque ese camino que llevas te lleva al peligro. Cuando Pedro nos cuenta esto y nos narra esto, nos está diciendo lo que vivió, nos está narrando su experiencia, nos está diciendo realmente que él estuvo ahí y él da testimonio de ello. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto, se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decían, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña,
Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Dos eventos podemos ver en esta lectura. La primera es la confianza que Jesús tiene en Pedro, en Santiago y en Juan para poderlos llevar a ese momento, para poderles revelar ese encuentro. Elías y Moisés, la representación viva de los profetas y la representación viva de la ley. En Pedro, en Santiago y en Juan, que son los que representan el Nuevo Testamento, el nuevo apostolado, no tienen un encuentro directo con los profetas y la ley, sino que el intermediario es Jesús, es el Evangelio. Ellos por costumbre, ellos por conocimiento, ya sabían de Moisés y ya sabían de Elías, porque es parte de la cultura, del crecimiento, de la educación que el pueblo recibe. Pero el encuentro que tuvieron se dio a través de Jesús. Por eso el decir qué a gusto estamos aquí y el pretender hacer trechosas para cada uno de ellos revela ese momento de incertidumbre, ese momento de miedo, ese momento de temor, pero al mismo tiempo de seguridad, de paz, de cercanía. Porque el hecho de que Pedro haya dicho qué bien estamos aquí, es porque a pesar de la sorpresa, sentían paz. Por eso Jesús, después de tener aquel encuentro y después de revelarles esto a los discípulos, es muy claro en su lección. Lo que acaban de ver no es momento de decirlo. Llegará el momento y el lugar en que ustedes den testimonio de esto, pero este no es el momento. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, tenemos también ese encuentro con la ley que Jesús respetaba. Y tenemos también ese encuentro con los profetas, que son los que lo profetizaban a Él y son los que corregían y hablaban en nombre de Dios. El encuentro con Jesús no es nada más el encuentro con la persona, es el encuentro con la ley y los profetas. Es el encuentro con toda la cultura y el conocimiento del pueblo. Por eso, hermanos, y como siempre les he dicho, tenemos que estar atentos al camino, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos al Evangelio. Hermanos, Dios los bendiga.